Vamos a hablar en serio, vamos a conversar con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, empiezo por el panorama general. ¿Cómo está la situación hoy en la provincia y cómo está también el panorama de vacunación? Bueno, en términos epidemiológicos de coronavirus venimos, entonces la quinta semana ya casi está por consolidar, de descenso, estas últimas dos, un poco más marcadas que lo que venía antes de casos, después de haber tenido el rebrote de diciembre, primera semana de enero, se tomaron una serie de medidas que fueron eficaces, por suerte, y tenemos desde ahí en adelante un descenso, aunque todavía no llegamos a los valores más bajos que tuvimos al principio de diciembre, que veníamos de la bajada de la primera ola, es decir, tuvimos una primera ola, un rebrote que creció muy rápido y que empezó a descender. Ahora estaremos descendiendo en un promedio diario semanal cercano a los 500 casos por día en la provincia. Eso es interesante, pero siguen siendo niveles muy elevados. En el día de ayer tuvimos 3.000 y pico de casos. Sí. Y digo muy elevados porque primero cuando subimos en promedio de 800 por semana y además porque estamos terminando el verano y empiezan dos cosas que empiezan a ser preocupantes, que es el mes de marzo, que tiene mucha más actividad y en este caso con el desafío de la vuelta a clases en particular, que el año pasado fue uno de los elementos que ayudó a controlar la pandemia, y ni hablar de que después empieza abril, mayo, los meses de otoño y invierno, que también empeoran las condiciones en todos los países del mundo. Así que la situación está bajando, es bueno, pero todavía la cantidad de casos que tenemos es muy elevada para empezar una segunda ola. ¿Y en ese panorama te parece prudente que se extiendan hasta abril las vacaciones o el periodo de temporada? Bueno, justamente la razón para la cual se extendió el periodo de temporada hasta Semana Santa era para mantener toda la gente que hizo vacaciones lo menos junta, digamos, posible. Okay. Que es una cosa. Eso fue muy interesante porque diciembre fue un mes de muchas vacaciones a comparación de otros años y se han dispersado en el tiempo. Eso es bueno para reducir los contagios en la costa, que si bien hubieron, permitieron tener una temporada de verano realmente muy superior a lo esperado. En esa descripción que haces, que decís hubo una primera ola y luego un rebrote, sé que es una cuestión de nombres nada más, pero esto que estamos viviendo ahora no puede ser considerado todavía segunda ola, ¿no? No, ni hablar que estamos bajando, pero digamos, es una cuestión de nombres. Sí. ¿Por qué diría que es distinto a una segunda ola de una primera ola? A mí me parece que, de un rebrote, a mí me parece que este rebrote fue condicionado por las conductas de diciembre, digamos, que tuvieron muchos encuentros y una falta de cuidado. Me parece que cuando tengamos la segunda ola, como pasa en todos los países del mundo, es un poco más inevitable porque es muy multifactorial. Va a tener que ver con cuestiones climáticas, con las cuestiones ambientales, con cuestiones de la biología, de las enfermedades, y es decir, si bien uno puede, como pasó en Argentina con la primera ola, achatar la curva mucho, en el fondo es bastante inevitable la circulación del virus. Claro, vos esperás una segunda ola para marzo-abril. Yo espero que la segunda ola fuerte se establezca para mayo. Okay. Para decir una cosa, digamos, la verdad que es muy futurología, yo no pretendo saber exactamente estas cosas, pero en principio, digamos, analizando lo que ha sucedido en todos los países del mundo, cuando empieza el frío es cuando uno esperaría una segunda ola. Ahora me preocupa si marzo-abril, con actividad escolar, con actividades de juzgados, por decir, las actividades sociales que empiezan a haber con más frecuencia que el año pasado no estaban, podríamos emular las condiciones de diciembre, es decir, de muchos encuentros. ¿Y para mayo te imaginas una vacunación avanzada? Y esa es la idea. La verdad que la vacunación viene bien en términos de que hemos arrancado y por suerte no hemos tenido que frenar en casi ningún momento. Tenemos a casi toda la totalidad de al menos de los inscriptos, de los voluntarios, de los que, como es una campaña de vacunación optativa, hay que manifestar el deseo. De los que se han manifestado el deseo de vacunarse, del equipo de salud, están casi todos vacunados. Eso es muy importante porque el año pasado te acordarás que cuando estuvimos en el peor momento, una de las cosas más graves era cómo hacíamos para que el equipo de salud aguante, porque se enfermaban, había que aislarlos y encima estaban con mucho trabajo. Este año esperemos entonces tener salvada esa situación, que no se nos mueran más trabajadores de la salud y tener a todo el equipo funcionando. Eso ya es una parte muy importante. Pero a partir de la semana próxima, bueno, con el envío que estaría llegando, creo que llega hoy,
Ya empezamos a recibir más cantidad de lo que hemos recibido antes, y la idea es que empezamos a tener en otra escala de aportes, se empieza a sumar la vacuna AstraZeneca también, y bueno, creo que estaríamos entonces en las próximas semanas recibiendo buenos números de vacunas, y nosotros en la provincia pensamos pasar a la fase siguiente de vacunación más masiva, así que esperemos que para el mes de mayo tener un buen porcentaje de la población de riesgo vacunada. Ayer el jefe comunal de Campana, Sebastián Abela, le dijo a Infobae, creo, que 1.400 chicos van a quedar afuera de las clases presenciales porque la campaña de vacunación masiva se va a hacer en las escuelas. ¿Qué hay de esto? Uno no sabe a veces si son fake news solamente para intentar generar enojo o si efectivamente no tienen ni idea de cómo están las cosas. Nosotros hemos planteado la campaña de vacunación en las escuelas porque nos preparamos por si las vacunas llegaban entre el mes de enero y febrero. Como todos sabemos, se retrasaron algunas semanas, entonces nosotros tenemos algunas escuelas preparadas, porque si esta semana que llegan las vacunas, lo tenemos los lugares preparados para vacunar, pero hace ya 2 semanas le pedimos a todos los intendentes que nos empiecen a plantear lugares alternativos en donde trasladar las escuelas para que el 1 de marzo no sean las escuelas los centros de vacunación. Así que eso lo sabe él porque se lo pasamos, se lo dijimos en reunión con los intendentes, se lo dijo el gobernador y además lo sabe su secretario de salud. Si después salen a decir estas cosas, yo no sé si es amnesia o la verdad que solamente para intentar confundir un poco a la gente. ¿Qué tal, Nicolás? Nico Fiorentino te saluda. Hay 2 eventos, no tan uno más inmediato, el otro más mediano placista, que tienen que ver con concentración de personas en lugares cerrados. Uno es el retorno a clases, dispuesto en la provincia de Buenos Aires para el 1 de marzo. ¿Cuándo imaginás que se va a empezar a incorporar a los docentes a la grilla, digamos, de espera para la vacuna? Nosotros ya empezamos con los docentes, sobre todo con los docentes de riesgo. Uh-huh. La verdad que no estamos yendo a una gran velocidad porque no tenemos una gran cantidad de vacunas, pero ya comenzamos hace 2 semanas con geriátricos y con docentes con factores de riesgo. La idea, ya están incorporados, por supuesto, como personal priorizado y todos deberían, o les pedimos que se inscriban en la página de Vacunate PBA, y si todo sale bien y la semana que viene estamos recibiendo las vacunas en las cantidades que suponemos y que nos corresponden a la provincia, podríamos estar empezando también con esta población más masivamente. Es un poco el objetivo, si tenemos las vacunas en cantidades suficientes, arrancar fuertemente. Igual me parece que también es importante que no atemos una cosa con la otra, porque el proceso de vacunación es un proceso que nos va a llevar un tiempo, así que uh-huh. no va a ser para empezar a dar clases estar vacunado, y por una razón. Primero, que eso es un proceso que va a llevar, insisto, entre vacunar y que la primera dosis, la segunda dosis a 21 días y que se produzcan los anticuerpos, es un proceso que lleva un tiempo. Pero sobre todo porque no solamente el problema de la educación es con los docentes, también están las familias de los chicos y las chicas, que puede haber personas con riesgo que se pueden contagiar, así que claro, hay que ser muy cuidadoso en cualquier escenario, al menos de acá hasta mitad de año y viendo la evolución de la vacunación. Y el otro que te decía, más mediano placista, son las PASO, planteadas hoy para el 8 de agosto. Sabemos que hubo un pedido de un grupo de gobernadores, o de la gran mayoría de los gobernadores, de ir hacia una suspensión. Esa idea parece complicada, pero sí se está empezando a evaluar ahora un poco más seriamente la idea de la postergación, de patear las primarias y las elecciones al menos un mes y medio adelante. ¿Te parece una posibilidad interesante? La verdad que hay que ver cuál es el escenario. Es muy difícil saber lo que va a pasar de acá a agosto, primero porque las pandemias son complicadas, pero además porque tenemos un nuevo elemento que es la vacunación. Si no tuviéramos la vacunación, yo diría agosto del año pasado fue el peor mes, porque bueno, es cierto que habíamos logrado achatar la curva y estirar el pico bastante para atrás, pero seguimos en uno de los meses más fríos del año y son de los peores meses en términos epidemiológicos. Uno diría que lo mejor en ese momento no es estar distrayendo recursos, espacios físicos y juntar a la gente en lugares que podrían aumentar el contagio, pero sobre todo el esfuerzo que significa una elección cuando uno está concentrando todas las energías posibles del Estado en contener la pandemia. En términos epidemiológicos sería un elemento razonable posdatarlo un poquitito.
La verdad que también entiendo que una elección es una situación muy importante en la vida social y que no va a ser solamente lo epidemiológico lo determinante, pero bueno, si tengo que opinar y además, insisto, sin poder predecir exactamente qué va a suceder, porque tenemos que ver qué pasa cuando tengamos 5 o 6 millones de personas vacunadas, qué sucede con la epidemia. Si uno ve la experiencia de Israel, que luego de 3 semanas de haber vacunado a los adultos mayores, cayó el 60% de la internación en terapia intensiva, es decir, muy rápidamente tuvo un impacto muy grande sobre la letalidad de la enfermedad. Así que hay que ver qué va a pasar. Me parece que no es necesario tomar decisiones ya, no me parece que sea desacertado pensarlo, creo que está bien pensarlo, pero uno podría tomarse mes y medio, 2 meses en definirlo. Nicolás, se puso, acá te voy a llegar por ahí más a la opinión que una responsabilidad institucional a través de tu cargo, pero sabemos que en las últimas semanas estuvo muy en fuerte discusión la estrategia sanitaria que se aplicó en Formosa. De hecho, en la sesión que hubo en la Cámara de Diputados en el día de ayer también se puso en discusión esto. ¿Tenés alguna mirada sobre cómo hizo Formosa para evitar contagios? Bueno, yo creo que Formosa ha tenido un resultado epidemiológico muy potente. Si uno lo compara con el resto de las provincias, incluso con provincias vecinas, ha tenido un muy buen resultado. Yo no estoy en Formosa para poder ni siquiera, no solo evaluar exactamente las medidas sanitarias tomadas, sino también el impacto y el humor de la sociedad. Sí, es cierto que el coronavirus es una enfermedad que en muchos países del mundo donde el Estado no intervino fuertemente ha tenido un comportamiento que exacerba las desigualdades, es decir, en los pueblos más pobres, en las partes más pobres de los países, ha tenido mucho más impacto, con más letalidad y más cantidad de contagios. Nuestro norte, históricamente, es una de las partes más pobres de nuestro país, y creo que la presencia de un Estado muy fuerte ayuda a paliar esto, que después se traduce en vidas. Así que, más allá de no poder evaluar exactamente cómo lo toma un formoseño y cómo se siente ante el cuidado y las restricciones que significan estas medidas para evitar contagios, quiero decir que han logrado que no tenga un impacto negativo en una de las zonas más pobres del país. Esa parte, es decir, yo tengo que evaluar lo epidemiológico, tengo que decir que ha sido un éxito. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de